con lo que estamos viendo. A ver, entonces vamos a ver. Vimos de la clase pasada que existen varios métodos gravimétricos. ¿Cuáles son? Más bien que la gravimetría se divide en dos tipos. ¿Cuáles son? Ya me lo tienen que contestar así porque eso lo he preguntado un montón de veces. ¿Instrumentales y no instrumentales? No. Ya el gravimétrico. ¿Gravimétrico? Ajá. Porque dijimos que tanto los instrumentales y no instrumentales pueden ser tanto cualitativo y cuantitativo, pero ya el gravimétrico lo dividimos en tres. ¿Cuál es el? Precipitación, volatilización y electrodeposición. Ajá. Vimos que en la precipitación evidentemente íbamos a formar un precipitado. ¿Cómo verificamos que ya se acabó, ya se formó todo el precipitado? ¿Cómo checo que ya cuando agregué el reactivo fue suficiente para que se formara todo el precipitado? ¿Se nota el cambio como de un color o Ajá. Ajá. Yo agregué mi reactivo, mi agente precipitante y se formó un precipitado. De acuerdo. Hasta aquí estamos bien. Pero ¿cómo tengo la certeza de que ya no hay más en solución? Ya se acabó mi analito. Yo ya tengo un precipitado, estoy completamente de acuerdo, pero ¿cómo voy a saber si el analito que tengo, el precipitado que tengo es todo o todavía queda en solución analito para que se forme más precipitado? Entonces yo tengo que checar que ya no quedó en solución. ¿Cómo lo checo? Agregando más precipitante del necesario. Ajá, y lo voy a agregar aquí en el vaso. ¿El vasito? Ustedes díganme. Dijimos que íbamos a tomar un poquito del sobrenadante, lo íbamos a colocar aquí en el tubo y luego le íbamos a agregar más agente precipitante, y si se formaba precipitado quería decir que nos faltaba todavía agregar más. Quiere decir que no voy a agregar, yo tengo una muestra y le voy a agregar y ya se formó precipitado y ya con eso. No, tengo que verificar precipitación completa. Verificar precipitación completa es tomar del sobrenadante y agregar a esta solución que tomé, que estoy segura que no tiene precipitado, agregarle más agente precipitante. Y mientras se siga formando precipitado, quiere decir que yo sigo agregando agente precipitante. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. Ok, y luego ya cuando filtro, sí. Ya dijimos que hay papeles filtros bien bonitos y bien caros y que nos merecemos algo mejor, pero con el libre de cenizas nos conformamos, ¿verdad? Y luego dijimos, ya lavamos el precipitado, ¿y cómo aseguramos que ya está bien lavado ese precipitado? Ya tengo mi embudo Hirsch, o mi crisol Gauche, estoy haciendo mi filtrado con todo y mi adaptador y todo lo que tenemos ahí en mi matrasquita Sato, todo. ¿Cómo checo que ya se terminó la precipitación, que ya está bien lavado el precipitado? ¿Cómo verifico? Qué bueno que soy química y no pintora, ¿verdad? ¿Cómo verifico mi precipitado? Que ya está bien lavado. A ver, piénsenle. Se toma una... Se toma. No te escuché, ¿se me cortó?
¿Qué se toma? Una muestra de líquido que usamos para el lavado. Ajá, de lo que está saliendo, efectivamente, yo estoy filtrando ya sea con embudo o con el embudo Hirsch, como sea, levanto el embudo sin que haya tocado el embudo a la solución en donde está cayendo todo lo que lavamos y vamos a tomar las últimas gotitas y esas últimas gotitas le vamos a agregar otro agente precipitante que reaccione con lo que está en solución. Si me da precipitado, todavía falta lavarlo y si no me da precipitado, quiere decir que ya está listo, ¿verdad? ¿Estamos bien? Sí, maestra. Ok. Luego vimos que, déjenme acordarme. Bueno, ahorita. Vimos que había varios métodos de separación importantes. ¿Cuáles eran? Los más importantes métodos de separación. Precipitación, volatilización, cromatografía y extracción. Y luego para separar un sólido de un líquido, o sea, ya que se formó el precipitado, ¿cuáles serían los métodos para separarlos? Centrifugación, decantación y filtración. Ajá. Y precipitación, ¿verdad? Que también es un método de separación de fase sólido-líquido. Y luego tenemos entonces que cuando ya formamos precipitados, más bien, cuando vamos a formar precipitados, quedamos que nuestro agente precipitante podían ser ¿de qué tipo o cuáles eran los más usados? ¿Alguien se acuerda? Se clasificaban en dos tipos. Inorgánicos y orgánicos. Ajá. En inorgánicos vimos que había 4 tipos de compuestos que eran los más comunes. Y en los orgánicos, ¿qué formábamos? Sales. Sales y quelatos, ¿verdad? Y esos precipitados que se formaban podían ser de 2 tipos. ¿Cuáles eran? Coloidales y cristalinos. Coloidales y cristalinos. ¿Cómo se forma un precipitado coloidal? ¿Cómo se le llama al proceso? ¿Cómo se forma un precipitado coloidal? Déjenme tomar agüita. A ver, ¿cómo se llama? Bueno, había precipitados coloidales y cristalinos y había 2 formas en que se formaban, bueno, había 2 tipos para formar los precipitados. ¿Cuáles eran? Cuando se da pura nucleación, ¿qué tipo de precipitado tengo? Si solo es nucleación. El coloidal. El coloidal. ¿Y cómo es el precipitado coloidal? ¿Qué características tiene? Las partículas son pequeñas. Ajá, son muy pequeñas. ¿Y nos convienen pequeñas? ¿Nos convienen partículas pequeñas? No, porque no se van a poder separar. Ajá, entonces, si yo las tengo partículas pequeñas, ¿qué voy a tratar de hacer para que no esté tan complicado su manejo? Coagulación. Ajá, voy a coagular, ¿verdad? Entonces, y si mi precipitado al principio, cuando se está formando, es nucleación y después es crecimiento de partículas, mi precipitado será ¿de qué tipo? Cristalino. Cristalino. Dijimos que había una manera, un método para tratar de formar precipitados más grandes independientemente de las características de cada compuesto, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba ese procedimiento?
¿Presi qué? ¿Precipitación qué? Homogénea. Precipitación homogénea, exacto. ¿Qué era la coprecipitación? ¿Qué es la coprecipitación? Que arrastra más como partículas que no, o sea, extra, pues. Ujú. O sea, que el agente precipitante reacciona con el que debe precipitar, que ya sabemos que es insoluble, pero al estar en solución otro que se parece también lo arrastra, aunque en condiciones normales, si no estuviera con el que está reaccionando al principio, no arrastraría al segundo, ¿sí? Entonces, se agrega una sustancia que va a reaccionar con mi agente precipitante, pero cuando se forma ese precipitado va a arrastrar a otro que era soluble, pero como se parece mucho al que agregamos para que reaccione con el agente precipitante, precipitan los dos, ¿sí? Eso es coprecipitación, ¿sí se entendió? ¿Qué es oclusión? El arrastre físico de impurezas solubles. Ajá, o sea que se quedan atrapadas, ¿verdad? En los cristales. ¿Sí es en cristales o no? Sí. Sí, Ok. ¿Qué es la digestión? Es cuando se mantiene la mezcla abajo de la temperatura de ebullición. Ajá, para que se esté formando la reacción, ¿verdad? Que se forme el precipitado y a lo mejor hasta que se deshaga un poquito y se vuelva a formar, de tal forma que vaya formándose un precipitado más grande y aglomerado, ¿verdad? Y dijimos lo último que era peptización. ¿Qué era la peptización? Proceso en el que un coloide regresa a su estado disperso. Ajá, o sea que ya no logramos tener el precipitado, los núcleos juntos, sino que van a estar separados, ¿verdad? Entonces, bueno, ya vimos, otra vez se los iba a repetir aquí, gravimetría por precipitación, luego el otro dijeron que era volatilización, y el tercero era electrodeposición o electrogravimetría, ¿verdad? Que ya sabemos que se ponen en los electrodos. Luego vamos a ver que existen, bueno, y el de espectrometría de masas también, que lo que vamos a hacer es, si utilizamos, que serían los equipos, los diferentes equipos, aquí nosotros estaríamos determinando también la concentración de iones por medio de un espectrógrafo de masas. Hay uno en el Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas, en la escuela no lo tenemos, pero bueno. Vamos a ver, por ejemplo, que para hacer por gravimetría, los pasos generales que ustedes ya se lo saben, pues va a ser agregar un agente precipitante. Posteriormente, claro que vamos a comprobar que esté precipitación completa. Luego este precipitado lo vamos a filtrar, lo vamos a lavar. Claro que al lavar vamos a verificar que ya esté libre de impurezas, que ya esté bien lavado. Luego se va a transformar el producto a una composición conocida. Quiere decir que algo que no hemos mencionado nosotros es que llevamos a cabo nuestras reacciones químicas para que se forme el precipitado. Completamente de acuerdo. Pero ¿qué va a pasar si cuando yo formo ese precipitado no tengo la certeza de cuál es la composición de ese precipitado? Pues quiere decir que yo tendré que utilizar una reacción química que conozca y que cuando yo saque de secar o de calcinar tenga la certeza de que conozco la composición de la sustancia que está quedando en el precipitado, para posteriormente yo poder hacer todos mis cálculos, ¿sí? Por ejemplo, les platiqué yo que había algunos precipitados que eran como, déjenme, les platiqué que había algunos precipitados que eran como precipitados gelatinosos, ¿se acuerdan? Que les podía, como Big Vaporru, y que les tapaba el poro. En ese lo que se detectan son compuestos de este tipo, donde R puede ser sustituido por el hierro o por el aluminio. Y estos al calcinar, bueno, al reaccionar se van a precipitar como hidróxido férrico
o hidróxido de aluminio. Pero al calcinarlo, lo que vamos a tener como resultado va a ser el óxido de fierro, óxido férrico u óxido de aluminio. Ahí le 2 o 3. Quiere decir que yo conozco tengo la certeza de cuál es la composición del precipitado que tenga para yo poder después hacer mis cálculos. Ahora, por ejemplo, cuando yo voy a determinar el calcio, una manera de determinar el calcio es la siguiente. Es muy utilizado para la determinación de calcio utilizar el ácido oxálico. Este ácido oxálico, cuando se encuentra en medio alcalino, nosotros lo que vamos a tener va a ser la formación de oxalato, que forma oxalato de calcio, y este oxalato de calcio, al calcinarse, vamos a sacar en el crisol, después de que se calcinó, vamos a sacar óxido de calcio, ¿sí? Yo ya sé que el oxalato va a reaccionar con calcio, va a formar un compuesto insoluble, y ese compuesto, al calcinarlo, se va a convertir en óxido de calcio, porque sabemos que el carbono se pierda como toda la materia orgánica, ¿verdad? Después de un calentamiento alto. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, maestra, nada más se puede regresar un poquito a la anterior diapositiva, por Sí, favor. claro, un segundo. Déjame borrar todo y ahorita te lo regreso. Si hay algún comentario lo pueden hacer, ¿eh? Listo, gracias. Ok, entonces sí, de nada. Fíjense bien cómo hay algo importante que nosotros debemos estar cuidando cuando hagamos nuestro análisis. Si yo hago este experimento o esta técnica y utilizo, y utilizo ácido oxálico, y este ácido oxálico reacciona con el calcio, se formaría oxalato de calcio, siempre y cuando el medio sea alcalino. O sea que yo debo de cuidar mis pHs, porque si yo tengo un pH ácido, la reacción va a tender a desplazarse hacia el ácido oxálico, o sea que nunca precipitaría como oxalato de calcio, ¿sí? Entonces hay que conocer cuál es el pH adecuado para la reacción para que efectivamente se lleve a cabo toda la reacción. Si yo no tengo medio alcalino, el oxalato no va a precipitar, porque el oxalato más bien reaccionaría con el hidrógeno formando nuevamente ácido oxálico, no formaría el oxalato. Entonces, es importante cuidar los pHs. Por eso en las prácticas les van a decir, toma 50 mililitros de agua y adiciónale 1 mililitro de ácido clorhídrico, 6 molar o ácido nítrico, ácido lo que sea, porque lo que se pretende es controlar los pHs, un poquito ligeramente ácido o alcalino, para que se formen los precipitados. Ya que tenemos formado el precipitado, ¿qué vamos a hacer? Ya le pusimos nuestro ácido oxálico, ya le agregamos el medio, ya neutralizamos ese ácido para que nos dé un medio ligeramente alcalino, para que se forme bien el óxido de calcio. Ya lo tengo, el oxalato de calcio. Ya tengo el oxalato de calcio, después, ¿qué voy a hacer? Lo meto a la mufla y después, ¿qué voy a hacer? Lo meto a la mufla y voy a necesitar tener, ¿qué? El peso constante. El peso constante. ¿Cómo voy a sacar ese peso constante? O sea, yo metí mi crisol con todo mi oxalato, ¿y cómo voy a obtener el peso constante del crisol con mi oxalato, con mi óxido de calcio? Porque es lo que va a salir. O cómo obtengo un peso constante también, como quieran. Hacer el procedimiento 2 veces y que no cambie, bueno, que no tenga una variación más de 0.003. 000 son 3, ¿verdad? 0.003, perdón, 0003, son 3 ceros después del punto. Y ya que tengo aquí, entonces ya pesé mi crisol y tiene peso constante.
porque ya salió 2 veces, pero yo me sé el peso aquí de todo el crisol con todo y muestra. ¿Cómo le hago para quitarle el peso del crisol? Primero se pesa el crisol. ¿Sé qué? Primero se pesaría el crisol, ¿no? Ya está viendo como el peso. O sea que antes de empezar a poner ahí mi precipitado, yo debería de haber sabido el peso constante del crisol para ahorita ya poder nada más descontárselo, ¿verdad? Ya le descuento el peso del crisol y de esta manera al crisol con óxido de calcio le quito el peso del crisol seco y ya tendría la masa de mi precipitado. Y con esa masa del precipitado, ¿qué voy a poder hacer? Los cálculos. Voy a poder hacer cálculos, ¿verdad? Para poder determinar la concentración del anarito presente. Luego vamos a ver que hay diferentes agentes precipitantes. O sea, todo esto ya lo platicamos desde el primer día y lo hemos repetido muchas veces porque el día del examen no quiero que se equivoquen. Pero bueno, vamos a ver, hablamos de un agente precipitante y un agente precipitante. Vamos a ver qué onda con los agentes precipitantes. Resulta que de los agentes precipitantes hay 2 tipos. Hay uno que se llama específico y otro que se llama selectivo. ¿Cuál será el específico? ¿A qué le suena el nombre de específico? Que solo funciona como con algo Con una específico. sustancia. Ajá, efectivamente. Tenemos que un agente precipitante específico, que ojalá todos fueran específicos, es cuando reacciona solamente con una especie, o sea, solo con un compuesto y además forma sólido, insoluble. Entonces sería una maravilla que hubiera muchos reactivos específicos como agentes precipitantes para que solo precipiten con calcio, solo precipiten con plata, solo precipiten con X cosa. Pero resulta que son pocos los específicos, ¿sí? Es como cuando al muchacho que sí es bien serio y bien portado, como todos los de esta sección, le preguntan quién les gusta, él sí dice, me gusta fulanita que es así, 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 es específico en lo que le gusta, ¿sí? De estos agentes específicos, porque solo le gusta una, tenemos como, por ejemplo, la dimetilglioxima. Este es un compuesto orgánico, por supuesto, la dimetilglioxima es un reactivo específico porque solamente va a reaccionar con el níquel. El níquel que se encuentra en una solución alcalina, si no está en una solución alcalina, no va a formar precipitado, ¿sí? Quiere decir que lo que ustedes les darían en el laboratorio sería un matraz que contiene una solución de níquel, de cloruro de níquel, que la solución es medio verdosita, más o menos así. Está mi solución de níquel, ahí está el níquel, y yo le voy a agregar un agente precipitante que sería la dimetilglioxima. Y al momento de agregarle la dimetilglioxima, ¿qué creen que pasa? ¿Qué creen que pase? El níquel precipita. Se precipita. No precipita. Y por eso muchos se equivocan. Aquí no precipita porque al momento que yo agregué la dimetilglioxima no tenemos medio alcalino. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que voy a seguir teniendo mi níquel en solución hasta el momento donde yo alcalinice mi matraz. ¿Qué voy a hacer para alcalinizarlo? Le voy a agregar hidróxido de amonio. Y al momento de formar hidróxido de amonio, se va a formar un precipitado más o menos de este color que se encuentra aquí en la solución, ¿verdad? La solución estaba verde, pero mi precipitado va a ser de color rojo y de hecho todo se va a poner rojo. Luego en la pregunta que les hacen en el laboratorio, ¿cuál es mi agente precipitante? ¿Y cuál creen que ponen muchos? ¿Cuál fue mi agente precipitante? La dimetilglioxima. El que es para estabilizar el pH. Pero mi agente precipitante O sea, fue el sí, hidróxido de ya amonio. sé, pero es que pregunta que se equivocaban y yo asumo que ponían el otro. Ajá, no,
el agente precipitante va a ser mi dimetilglioxima, solamente que si no está en las condiciones adecuadas no va a reaccionar. Entonces, cuando ustedes agregan en la práctica es cuando se forma el precipitado, pero no quiere decir que ese sea el agente precipitante. Mi agente precipitante será la dimetilglioxima, solamente que me hace falta ponerla en medio alcalino. Y como muchos al hacer la práctica ven que el precipitado se formó cuando se agregó el hidróxido de amonio, suponen que el agente precipitante es el hidróxido de amonio y no, solamente fue para que estuviera en condiciones alcalinas porque el complejo es insoluble, pero en soluciones alcalinas. En soluciones neutras o ácidas es soluble y entonces nosotros no veríamos precipitado, ¿sí? Entonces hay que distinguir bien qué, y por eso les decía que había que cuidar bien los pHs, porque si no, a veces es soluble en medio ácido o insoluble en medio ácido o soluble en medio básico o insoluble en medio básico, entonces eso es lo que tenemos que estar cuidando. ¿Puedo cambiar la diapositiva? Entonces, pregunta de examen seguramente, ¿cuál es un agente específico? ¿Cuál? Dimetilglioxima. La dimetilglioxima, ¿verdad? ¿Cuáles son los específicos? Los que solo reaccionan Los que reaccionan con una sola especie, ¿no? con una sola especie, ajá. Ahora, los selectivos, ¿cuáles son los selectivos? Todo el mundo ha tenido un compañero que, ¿cómo te gusta? ¿Quién te gusta? No, pues todas las güeras. Es selectivo porque le van a gustar todas las güeras, pero ¿cuántas güeras hay? Pues muchas. Entonces, esos no nos convienen. Sin embargo, en ocasiones, a veces nos sirven un poquito para separar. Si sabemos que reacciona con algunos elementos y sabemos que de ahí solo tenemos uno, pues lo utilizamos para también precipitar. Entonces, selectivos van a ser los más frecuentes y van a reaccionar con un número limitado de especies. ¿De qué tenemos nosotros de agentes selectivos? Pues los halógenos, ustedes muchas veces en orgánica o en alguna otra materia que hayan llevado ya, otra asignatura, les decían, los halógenos y el cianuro o el sulfocianuro reaccionan de manera similar. Entonces, los agentes selectivos, vamos a tener el nitrato de plata que va a reaccionar con el cloro, con el bromo, con el yodo y con el sulfocianuro, ¿sí? Entonces, un agente selectivo sería nitrato de plata y reacciona con todos estos. ¿Por qué? Porque la plata va a formar un compuesto insoluble con el cloro, con el bromo, con el yodo y con el sulfocianuro o tiocianato. Este se llama sulfocianuro o tiocianato. Perdón, es que a veces esto no quiere escribir. Sulfocianuro o tiocianato. ¿Hasta aquí estamos bien? Entonces, las mujeres preferimos un novio específico, no selectivo, ¿verdad que sí, niñas? Y los niños también quieren una novia específica, no selectiva, que no, pues yo con que esté, que sea muy buena gente y ya todos los buena gente, pues no. Bueno, ni hay tantos o sí. ¿Niñas? No. Sí, hay muchos, no hay tantos, entonces, como 2 o 3, pero en este salón hay muchos, ¿no? No tanto, ni se conocen bien todavía, ¿o sí? Casi no hay hombres. Casi no hay hombres. Somos ¿Cuántas más hombres mujeres. Somos más niñas. ¿Cuántas mujeres son? Hay como 20 y tantas, más o menos. Ah, ok. Ok, bueno. Son pues como 10 niños máximo. Les tocaron 10 niños específicos. Y los demás selectivos, para que se pongan listas. Bueno, luego vamos a ver qué características, ya que tenemos nuestro agente precipitante, qué características debe tener nuestro precipitado para que lo podamos manipular, pues bien fácil. Que sea un precipitado que se pueda lavar y filtrar fácilmente para que no tenga contaminantes, que tenga solubilidad suficientemente baja, o sea, que sea lo suficientemente insoluble para no tener pérdidas del analito cuando estemos lavando, cuando estemos filtrando, que no reaccione con los componentes de la atmósfera, porque si no muy precipitado y todo y está reaccionando con el aire,
y que cuando se calcine o se seque, que tenga una composición conocida para poder hacer cálculos, ¿verdad? ¿Puedo cambiar? Espérese tantito, maestra. Ok. Un poquito de tiempo, maestra. Sí, no, no se preocupen. Listo, maestra. Ok. Entonces, tenemos enseguida, déjenme nada más poder quitar. El tamaño de la partícula. Nosotros ya sabemos que tenemos dos tipos de precipitados, pero vamos a tratar de influir de alguna manera para que el precipitado tenga un tamaño más grande y sea más fácil de lavar y filtrar, porque si tenemos puro precipitado coloidal, pues nosotros vamos a tener un poquito más de problemas en el momento de filtrar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Puedo cambiar? Nos quedan 2 minutos. Se me hace que los llamo otros 10 minutitos para terminar bien la hora. ¿Sí? Si puedo con la misma clave y si no, ahorita les mando otra. Sí, maestra, está bien. Ok. Bueno, entonces, ¿ya puedo cambiar? Sí. Ok. Sí, maestra. Entonces, preferimos esos precipitados. Sin embargo, sabemos que hay 2 tipos de precipitados. ¿Cuáles son? Coloidales y cristalinos. Coloidales y cristalinos. ¿Qué característica tienen los coloidales? Pues ya sabemos que los coloidales, las partículas quedan suspendidas, no van a sedimentar porque la gravedad no los va a traer, que ya se los debo haber platicado cuando se formó el precipitado, y su tamaño es de 10 a la menos 7 a 10 a la menos 4 centímetros, o sea que sería realmente como 0.05 ceros y un 1, ¿verdad? O más chiquitos. Entonces, por eso no van a sedimentar y nos va a costar trabajo, si tenemos un precipitado coloidal, pues ser filtrados. Nos conviene hacer la precipitación homogénea y que se coagule y bueno, entonces, vamos a ver también que los precipitados cristalinos pues son mucho mayores, son de décimas de milímetro, por lo tanto, van a ser mucho más grandes, 100 o 1000 veces más grandes que los coloidales, por lo tanto, pues los vamos a manipular con mayor facilidad. Como sé que están anotando, me dicen cuando pueda cambiar, ¿eh?